En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, muy buenos días para todos, para todas. Aquí estamos en jueves, que es antesala del fin de semana, jueves ya 18 de mayo. Sí, señor. Y hoy, este jueves, nosotros amanecimos con un remesón. O sea, nos despertamos, señores, con un temblor que, según el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo una magnitud de 5.2 con el epicentro ahí en la provincia de Puerto Plata, específicamente en la comunidad de Altamira. Por ahí fue donde tuvo el epicentro. Muchos reportes en la mañana, mucha gente que sintió el remesón y nos sigue sorprendiendo y seguimos conversando sobre todo de un temblor fuerte pendiente aquí en República Dominicana, porque nosotros tenemos amenaza sísmica aquí en la República Dominicana, que es esa interacción de la placa del Caribe con la placa de Norteamérica, que lo explican los expertos y los técnicos en esto, especialmente en esa parte noreste de la isla, la parte norte, que es donde se encuentra la falla septentrional y la falla Camus, que son fuentes sismogénicas importantes, y no sé qué esperan aquí para poder explicarle a la gente qué cosas tendrían que hacer en caso de que se produzca un movimiento, ¿no?, de intensidad y de consideración aquí en República Dominicana. Yo, la verdad, no entiendo qué esperamos definitivamente para esto, porque la gente, yo pienso que frente a una situación de ese tipo no sabría qué hacer. Aquí la gente no sabría qué hacer. Entonces yo lo que creo que lo primero que hay que empezar a hacer es educar, porque parece que es inminente que nosotros tengamos un gran temblor, sobre todo ahí en esa zona del Cibao, donde se movió y se movió con fuerza. 5.2 yo creo que es una magnitud a considerar. Y así lo mostraba la gente, que hoy con mucho pánico, tempranito se comunicaban con nosotros a la emisora Z101, para la que laboro a partir de las 5 de la mañana. Las llamadas eran increíbles, del mismo tamaño la intensidad y la frecuencia que del miedo que tiene la gente el llamado. Entonces, a las autoridades, señores, tenemos pendiente, hay que empezar a educar, que la gente sepa qué hacer en momentos de una eventualidad como la de un gran temblor de tierra, para que no nos agarre asando batata. Y hoy muchas informaciones, sigue el tema de la sequía. Hoy nos muestran unas imágenes sobre la presa de Taveras, que sigue bastante crítica. Vimos las imágenes que corrieron sobre la presa de Maimón. Hemos visto los anuncios de las autoridades hablando de que incluso el propio presidente de la República, de la preocupación respecto a la sequía. Pero igual que como les decía ahora respecto al tema de la eventualidad de un temblor de tierra, también en este caso hay que empezar a educar a la gente, explicarle la magnitud del problema, dejar el miedo, y que la gente empiece con a racionalizar el agua, porque de que escasea, escasea. Las cosas están bastante color de hormiga por allá por el Cibao también, pero por el lado de Maimón, ahí en Bonao, con todo el tema y el caso de la mina Cormidón, de los trabajadores. Hoy hay informaciones respecto a eso. Parece que no les va a quedar de otra que no sea sentarse en la mesa de las negociaciones. El ministro de Trabajo, a quienes le enviaron una carta, los obreros, los trabajadores de la empresa Cormidón, pues ha estado reuniéndose con las partes interesadas en este caso, y sin coger mucho corte. Ustedes saben que los trabajadores llevaron el pleito a otro nivel. Ya sabemos de las manifestaciones que se produjeron, sabemos del bloqueo que se produjo en la entrada de la mina, que obligó finalmente a que la mina tuviera que cerrar, porque como medida extrema, evidentemente, ante la posibilidad de que con estas acciones pudiera entonces provocarse algún tipo de accidente, que tuvo ya la experiencia en meses pasados,
y que alguna persona pudiera terminar herido. Entonces, ya ustedes saben, eso también cuidando un poco las operaciones de esa mina a futuro para que no peligren, y mientras tanto, están con el proceso de mantenimiento nada más, la mina paralizada, los obreros paralizados, el ministro de Trabajo intentando seguir, mediar en este caso, en este asunto, que que mandó entonces a los trabajadores a volver de nuevo a sus trabajos. Ahí se entiende que esto pone en juego el empleo, ¿no?, de cerca de 700 personas, que son las que intervienen ahí de manera indirecta, que serían cerca de 7,000 familias. Y Maimón, que principalmente produce dos cosas. En Maimón tenemos minas y en Maimón tenemos cacao. Cormidón, que no tiene el mismo tamaño de la mina de Barrigol, tampoco es una cosa que tú puedas subestimar, porque en los impuestos de exportación de los minerales que ellos sacan, que la mayoría son zinc y son cobre, pues esto anda rondando, según las cifras, por 100 millones de pesos al año, y además de los del 5% que le toca a la municipalidad, a las autoridades locales, que es como se establece por ley. Ahora, hay un tema también que ha mediado en esto, que es político, que es con respecto al líder del sindicato, que se le vincula a Fuerza del Pueblo, y que se habla de que la realidad, además de todo eso, también son los problemas financieros que tiene la mina, que durante toda la pandemia mantuvieron cerrado. Y después del problema con los obreros que quedaron atascados, cerró también por 5 meses, o sea que ellos, según dicen, han estado operando con déficit en este caso. Pero ese no solamente es el caso que hoy tenemos ahí sobre relieve, señores, respecto al tema medioambiental, al ministro Seara Hatton. Ayer fue terrible lo que pasó, De ambiente no se habló mucho, pero sí salió a relucir el hecho de que el señor Seara Hatton se encontró, parece que una mafia de gran tamaño ahí en esa entidad, y se habló de que encontró primero, había dicho que encontró bandas de empleados que cobraban sin dar permiso, y después habló del caso de alguien, dice él, un periodista muy renombrado que sale los domingos, que cobró 1 millón para gestionar permisos de minas. Imagínense ustedes que en esos menesteres se encontró unas 25 a 30 personas involucradas, y digo además que también encontró cerca de 600 botellas. Reaccionó el presidente de la Cámara de Diputados, el Alfredo Pacheco, y lo mínimo que le dijo a Seara Hatton fue abusador. Una cosa sí nosotros sabemos es que medio ambiente necesita también un remesón. No se están haciendo las cosas como se han estado haciendo en medio ambiente, y nosotros tenemos demasiados frentes abiertos en este momento. Bueno, señores, y las cosas están bastante complejas, ¿no? Mucho más allá de lo local, ¿no? Y yo digo del peñasco insular aquí en República Dominicana, y es lo que pasó por allá por Ecuador. Está que arde también América Latina. Asimismo es respecto a lo que acaba de hacer el presidente Guillermo Lasso. Contábamos que había empezado, debió comenzarle un juicio político al señor Guillermo Lasso por una acusación de peculado, un tipo de corrupción que, de prosperar, la Asamblea Nacional, que es el Congreso, podría haber resultado destituido. Pero ¿qué pasó? Justamente el día antes de ese mentado juicio político, la sorpresa fue que acudió con una figura que le permite disolver la asamblea, que le permite convocar entonces elecciones, una figura conocida como muerte cruzada, y que se permite solo en 3 condiciones. Esa figura se conoció en los gobiernos de Rafael Correa. La que aplicó en este caso Guillermo Lasso es el de grave crisis y política de conmoción interna, que es la única que no necesita un veredicto de la Corte Constitucional. Los 3 aspectos de esta figura, ¿no?,
no se habían implementado ninguno, pero la mentada muerte cruzada que escuchamos hoy, que mucha gente no sabe de lo que se trata, le da 6 meses a Lasso para que pueda gobernar a decretazo limpio, y también le da 3 meses al Consejo Nacional Electoral para que ellos puedan organizar y ejecutar elecciones presidenciales y legislativas. Esto que podría convenirle a Lasso de ninguna manera, porque nada de esto ha venido por casualidad. Esto, lo que ha ocurrido con el juicio político, además de las denuncias que se han hecho al señor Lasso por el tema de peculado, por supuesto que hace muchos días que aquí se vienen produciendo en Ecuador situaciones bastante complicadas, como son, por ejemplo, las confrontaciones sociales, y por supuesto eso pues ha tenido también un impacto, ¿no?, en lo que está ocurriendo en este momento. Visto el panorama de Ecuador, ya en sentido general y mucho más allá de la coyuntura y de la iniciativa que acaba de tomar el presidente Lasso, bueno, pues el escenario reciente de Ecuador arroja muchas novedades, pero también muchas complicaciones, porque el pedido a juicio político del señor Lasso, al presidente Lasso, los desacuerdos también que han surgido con la Asamblea Nacional, y además el lamentable asesinato de Eduardo Mendúa, que es un dirigente de la CONAIE, defensor ambiental contra el extractivismo, que es un problema que está permeando también en otros países, y la denuncia de incumplimiento de acuerdos que surgieron después que se sentaran en la mesa del diálogo, después de ese gran estallido social que ocurrió ahí en Ecuador. Un panorama definitivamente que ratifica ese movimiento indígena que ha liderado todas estas luchas y que está pidiendo a todo pulmón la renuncia del Ejecutivo, y que fue protagonista en tiempos en los que, en medio de esa crisis, señores, fueron 5 presidentes que, desfilaron hasta en Ecuador hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa, y eso se hizo con en la confluencia de 5 esquinas de Quito, y por supuesto con ese movimiento indígena que tiene mucho peso y tiene mucha incidencia, hizo renunciar 5 presidentes ahí en Ecuador. O sea que así están las cosas, señores, mientras por el patio muchos aquí con mucho frenesí gritando y pidiendo, señores, que le varíen la medida de coerción al señor Donald Guerrero, que por cierto lo que decidió el tribunal fue que seguiría en prisión, y por supuesto los conflictos con el tema del 20% de las candidaturas, de la que ayer hablamos largo y tendido, y en la que concluimos, señores, que esto no es más que un tema de preservar la impunidad y la corrupción frente o si no la corrupción y la impunidad, por lo menos la posibilidad de que los partidos políticos puedan seguir de dedo señalando cuáles serán sus candidatos y hacer los amarres que ellos quieran hacer en tiempos en los que necesariamente tendrán que hacer alianzas los partidos políticos. La cosa candente también en Cámara de Cuentas, que ahí es una crisis que parece que no tiene salida, y ahí sí hay un gran ganador, y ese ganador se llama corrupción, impunidad. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC con su 20% de descuento. Esto es en todas sus sucursales. Farmacias GBC, muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Agradecer a todos ustedes como siempre también el seguimiento que nos dan en estas transmisiones que hacemos diariamente con los temas de la coyuntura. Denle like si les gusta, opinen para que nos retroalimentemos, e inviten a otras personas también a que se suscriban, y si no lo has hecho, pues hágalo, y si gusta, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.